Buen día, en este video vamos a hacer la reparación de los amortiguadores frontales de un Nissan Sentra 2005 para nuestro proyecto integrador. Y aquí está el vehículo. El cliente menciona que al momento de que maneja el vehículo y pasa por topes, reductores de velocidad, calles en mal estado, calles con empedrado, pasa por baches o así, presenta ruidos raros el vehículo, entonces lo más probable es que esté relacionado con el sistema de suspensión. Y aquí podemos ver la orden de servicio que se le entregó al cliente. Para comenzar, primero lo que se va a hacer es diagnosticar el vehículo. En este caso vamos a usar este escáner de la marca Thinker. Lo sacamos de su estuche. Este escáner es inalámbrico y trae su conector para el conector OBD2. Lo que hacemos es conectarlo. Este conector por lo general o en la mayoría de los carros se encuentra en el lado del conductor. Una vez conectado, tenemos que poner el switch del carro en la posición de on y prender el escáner. En este escáner nos pide, en este escáner y para este vehículo nos pide el VIN del auto, el Vehicle Identification Number, que se encuentra en la tarjeta de circulación. Ya que se introduce el VIN, procedemos a escanearlo con la opción de escaneo inteligente. Tenemos que esperar a que se escanee todo el vehículo. En este caso ya se terminó de escanear y marca dos errores de fallo: el P0011 y el P0037. El 011 indica un fallo en el sensor de posición del árbol de levas y el 037 en un sensor de oxígeno. El del sensor de oxígeno lo marca debido a que el auto no tiene catalizadores. Y este escáner nos proporciona una descripción bastante amplia de lo que significa el código y una breve guía para poder resolverlo. Ya finalizado, apagamos el escáner y cerramos el switch del vehículo para no gastar la batería y retiramos el conector del vehículo y procedemos a guardarlo. Ahora, para el diagnóstico físico del vehículo y su suspensión, lo que tenemos que hacer es primero en la parte del cofre, de la bahía del cofre, revisar las torres de los amortiguadores. Esto es para ver que no tengan óxido o no estén partidas. En este caso, en este vehículo se encuentran en buen estado, así que no presentan ninguna falla. Para la siguiente prueba es la prueba de rebote. Lo que vamos a hacer es poner nuestras dos manos sobre el vehículo y empujar nuestro peso hacia abajo para ver cómo es que regresa la suspensión. Si regresa rápido y sin tantos ciclos, significa que el amortiguador está bien, por ejemplo en la parte trasera. Pero en la parte delantera, al realizar la misma prueba, podemos ver que tiene más ciclos y por así decirlo, se siente más floja la suspensión, lo cual indica que ya necesita un cambio de amortiguadores. Para el análisis más detallado de la suspensión, lo que tenemos que hacer es quitar la rueda. Lo que vamos a hacer primero es aflojar la rueda en el piso y después ponemos el gato en los respectivos puntos. En este caso, en este vehículo Nissan Sentra, tiene dos vigas en el chasis, las cuales son puntos estructurales que sirven para poner el gato. Una prueba antes de retirar la rueda es girarla. Esto se hace con el fin de saber en qué estado se encuentra la masa, el rotor y sus valeros. En este caso, ponemos el vehículo en neutral
y podemos ver que al girar la rueda, esta gira sin problemas y no se escucha ningún ruido raro ni se siente nada extraño, lo cual indica que el valero se encuentra pues, en buen estado. Otra prueba para ver el estado de los otros componentes de la suspensión es moverla tanto verticalmente como horizontalmente. Primero se mueve horizontalmente. Tenemos que corroborar que no haya movimientos con poca fuerza, eso indicaría que hay daños en otros componentes y también verticalmente, pero en este caso no hay ningún movimiento, lo cual indica que todos los demás componentes están en buen estado. Viendo el resto del amortiguador podemos ver que los guardapolvos ya están gastados, los protectores y gomas también ya están gastadas, aparte que el amortiguador presenta una fuga ya de líquido, lo cual indica que se necesitan reparar. Después de eso retiramos la rueda con la mano y la ponemos debajo del vehículo para obtener un poco más de seguridad en el caso de que el gato falle o la torre. Es que podemos ver el amortiguador. En la parte inferior del amortiguador no se notan daños evidentes, más que el desgaste y la suciedad que del tiempo. Revisando los demás componentes no podemos ver que haya daños evidentes más que el uso del propio vehículo. El único detalle que podemos apreciar es que en el guardapolvos de la dirección hidráulica ya se dañó, entonces también hay que repararlo en un futuro. Una vez realizado el diagnóstico, volvemos a poner la rueda en su lugar y apretamos los birlos con la mano, esto para no barrer la cuerda ni del birlo ni del perno. Ponemos su respectivo tapón del rin y apretamos los birlos con la pura mano. Bajamos el vehículo y ya en el piso apretamos para darles un torque correcto. Una recomendación para cuando se aprietan las ruedas es hacerlo en un patrón de estrella. Esto se hace para que el rin quede lo más plano posible con la masa y no haya vibraciones. Algo en lo que nos podemos dar cuenta es de que este vehículo cuenta con diferentes medidas de birlos. Esto en sí no tiene ningún impacto en su seguridad ni rendimiento. El único problema con esto es de que si se necesita hacer un cambio de rueda de emergencia sería más difícil debido a que se necesita más herramienta y sería más tardado. Para empezar la reparación, primero tenemos que aflojar las ruedas en el piso, ya que si no, la rueda giraría. Después de aflojarlas, subimos el auto en el gato. Este se pone en los puntos estructurales que se indican del auto. En el caso de Nissan Sentra, tiene vigas en el chasis. Para protegernos ante cualquier fallo del gato, ponemos una torre y dejamos reposar el auto en ella, pero con el gato como apoyo de respaldo. En el aire quitamos la rueda y procedemos a quitar los amortiguadores en sí. Primero se tiene que quitar la línea de freno, ya que está en el amortiguador.
Después empezamos a quitar el amortiguador. En este caso necesitamos una llave de 17 milímetros y un dado de 17 milímetros para quitar los pernos de la parte inferior. Dejamos un perno para que el amortiguador no caiga y se golpee al quitar los tornillos de la torre del amortiguador. Procedemos a quitar los tornillos de la torre. Sostenemos la parte de abajo del amortiguador para que este no caiga de golpe y pueda dañar otro componente como las flechas de transmisión o de dirección. Ya que se quitaron las tuercas de la torre del amortiguador, lo que hacemos es quitar el perno que habíamos dejado sosteniendo el amortiguador y pasamos a retirarlo. Ahora, para hacer el cambio de amortiguador, lo que necesitamos es un opresor de resortes. Esto debido a que sin él no se podría instalar el amortiguador nuevo, y aparte que es muy arriesgado, es muy peligroso para nosotros el quitarlo así sin el opresor, debido a que los resortes vienen con mucha tensión y pueden llegar a causar lesiones bastante graves. Los opresores de resorte vienen en dos partes. Estos se tienen que poner encontrados, o sea, uno frente al otro en el resorte. Esto se hace para que el resorte se comprima de manera igual y no se recorran, porque ha habido casos en los que se llegan a recorrer y machucan el dedo del mecánico. Ahora, para apretar los opresores de resorte hay que irles dando las mismas cantidades de vueltas de un lado y del otro. Esto justamente para que el resorte se comprima parejo. Tenemos que comprimir los resortes hasta que la base del amortiguador ya se pueda mover con la mano. En este caso tuvimos que apoyarnos de unas pinzas de presión para agarrar el vástago del amortiguador, debido a que como ya estaba muy gastado, giraba al aflojar la tuerca que sostiene el amortiguador. Una vez quitada la tuerca, procedemos a quitar la base del amortiguador y todos los demás componentes como gomas, etc. Estos se recomiendan poner en el mismo orden en el que se quitan, pues para no generar confusiones ni instalarlos incorrectamente después. Comparamos el amortiguador nuevo con el antiguo para corroborar que sí sean exactamente iguales y no haya problemas de instalación. Con el amortiguador afuera podemos ver en qué estado se encuentra. Lo mostramos y hacemos una prueba comprimiéndolo. Los amortiguadores en buen estado tienen que regresar, pero en este caso los amortiguadores viejos ya no regresaban, lo cual indica que ya no servían. Ya que tenemos el amortiguador nuevo, retiramos la tuerca principal y procedemos a instalar el resorte ya comprimido. El amortiguador tiene unas muescas, estas tienen que ir alineadas con el resorte. Esto es para que el resorte quede derecho y no haya problemas de estabilidad y ni de riesgos de falla. Ponemos la base del amortiguador en el orden en el que iba y se aprieta la tuerca principal del amortiguador. Al momento de apretar la tuerca del amortiguador ya no es necesario apoyarnos de pinzas de presión, porque sí se encuentra en buen estado y no gira. Una vez instalada la tuerca principal, procedemos a retirar los opresores de resortes. Estos, al igual que cuando los apretamos, tenemos que irlos desapretando igual de un lado y del otro. Ya no tanto porque impliquen un riesgo para nosotros, sino porque principalmente si los aflojamos de manera irregular, estos se pueden doblar y pueden desacomodarse, causando inestabilidad en el vehículo o fallos. Ya con el amortiguador nuevo instalado, hacemos el mismo procedimiento, pero a la inversa. Empezamos con poner el amortiguador en la torre para que sea más fácil instalarlo en la parte superior, ya que se sostendría de la parte superior y no tenemos que hacer más fuerza. Luego alineamos los componentes inferiores con el amortiguador e instalamos los pernos con sus tuercas y ponemos de vuelta la línea de freno.
Apretamos bien con el maneral para asegurar un buen torque y que no se aflojen. Ponemos la rueda de vuelta y listo, sería todo. A continuación, en esta parte revisamos que el trabajo se ha hecho igual que del otro lado. Verificamos que el amortiguador estuviera bien colocado y que todos los tornillos estuvieran bien apretados, igual que el lado anterior, para asegurar que ambos lados funcionen correctamente. Haciendo la prueba de manejo nos dimos cuenta que efectivamente el problema principal venía de los amortiguadores. El primer indicador de que la reparación fue exitosa, y ese era el problema, es de que la dirección se sentía mucho más suave pero mucho más precisa. Aparte que al momento de pasar rampas, topes o baches ya no hacía el ruido. Y también se sentía mucho más estable el vehículo. Y por último, también en el empedrado ya no se escuchaba tanto ruido como antes.